hay que decirlo también, la realidad de los pobres no cambia. Hay una debilidad moral que exige seguir proponiendo este tipo de disertaciones para no olvidar la obligación que tenemos como cristianos y como sociedad por construir un orden social distinto para quienes se les ha vulnerado su dignidad y derechos. Entonces quiero comenzar con esa, permitan, construir humanidad compartida con esos otros que han sido estigmatizados, silenciados y excluidos al margen de la historia. Para tal fin, comenzaré con la lectura crítica y luego los aportes para la humanidad compartida. Quiero comen sufren la injusticia, ¿sí? Es como una consecuencia de esos poderes que tienen en contra los pobres. A la final hay muchas definiciones sobre los pobres. Podríamos decir también que los pobres son los que no son, ¿sí? Son los que tienen, los que no tienen derecho a tener derecho, como decía Hannah Arendt. Reflejan la realidad de Colombia y de muchos países latinoamericanos ciertamente, donde los pobres están abandonados por el Estado, donde sufren la violencia, donde la salud dejó de ser un derecho fundamental para convertirse en un servicio, para convertirse en un negocio donde algunos de manera preferencial pues tienen acceso, ¿sí? Donde los pobres han tenido, en Colombia hay diversas problemáticas y fenómenos sociales. Uno de ellos es el asesinato de líderes sociales, valga la redundancia. Esta semana, la semana pasada, al finalizar, encontrábamos una noticia que asesinaron a toda una familia y dejaron vivo a un menor de edad para que contara lo sucedido. Y este tema de los líderes sociales en el país es muy sensible, porque vivimos en una sociedad polarizada, donde eres de izquierda o eres de derecha o te hallas en el centro, pero estamos en una polarización terrible y a la final todo ese tipo de realidades invisibiliza lo que realmente es necesario para los pobres. Entonces, la muerte de estos líderes sociales, pues, a la final es un número más, a la final es una estadística más en este país tan polarizado, ¿sí? Los pobres ahora con el tema del COVID-19 han tenido que verse afectados y se están viendo afectados entre quedarse encerrados en la cuarentena o tener que salir a rebuscarse, a subsistir, porque lamentablemente los esfuerzos y esas acciones aparentemente humanitarias de los estados, bueno, como que no responden muy bien a este tipo de realidades. Por otro lado, hay que decir también que en el marco de las políticas liberales, este es otro aspecto interesante a tener en cuenta. En el marco de las políticas neoliberales que rigen los destinos de muchos países, ni ese brazo económico para poder competir en esas grandes ligas, si me permiten el término. Hemos visto y hemos sido testigos a lo largo de varios meses, a lo largo de años, de la experiencia que han tenido que vivir muchos migrantes, de las propuestas de construir muros, de cerrar fronteras. Y esto es muy polémico y puede abrirse a la discusión desde donde ustedes lo quieran ver. Pero a la final la gente no migra porque sí. La gente no migra porque quiere migrar, porque un día se levantó y dijo, uy, ay, me dan ganas de irme y me voy para Estados Unidos o para Cafarnaúm, para donde sea. No, no, no. La gente migra de sus países porque encuentra realidades en muchas oportunidades de miseria, de oprobio, que atentan contra su dignidad y sus derechos, porque se mueren de hambre, porque no hay sistemas de salud que puedan responder a las necesidades de las personas, porque en definitiva
no hay condiciones dignas para que las personas puedan vivir. Por eso la gente migra. Y esa es una de las razones por las que la gente migra. Vemos también que a nivel económico, dentro de las políticas neoliberales, el capital frente a los pecados estructurales que tenemos enfrente y que a la final vulneran la dignidad de los pobres. Por eso es necesario, como está esta gráfica, esta caricatura que está marcando una línea, separar los pobres. En estos sistemas políticos y económicos en los que nos movemos, ¿qué pueden ofrecer los pobres? Pues nada. Los pobres antes se convierten en un egreso, en un gasto. En Colombia, por ejemplo, el régimen subsidiado es el que cobija a todas aquellas personas pobres. No hay que adornar las cosas, así como es, los pobres. Y esto hay que subsidiarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, los pobres no tienen nada aparentemente que aportar a estos sistemas eh, económicos, políticos y sociales en los que nos movemos. Y fíjense ustedes la caricatura del Papa Francisco cuando estuvo en su visita al país en Cartagena con su accidente en el Papamóvil. Pues nada, se estrelló con la realidad colombiana. Pido por favor, hay un micrófono abierto, gracias. Y es bueno que nosotros podamos también estrellarnos con esta realidad, porque ya lo dije al comienzo, de los pobres mucho se ha dicho y a veces podemos caer en, ay, eso ya se ha dicho, llevan 1000 años hablando de los pobres y eso no se acaba. Pues bueno, ¿cuándo nos vamos a pellizcar entonces por construir un orden social diferente? Pero bueno, ya voy para allá y no me quiero adelantar. Por otro lado, llama la atención cómo, hombre, muchos gobiernos impulsan iniciativas que experimentar y movilizar desde la compasión una lucha que busque la justicia social, caridad. Aquí estoy trayendo a colación unos artículos, unos titulares de algunos medios de comunicación nacional e internacional, como de una universidad, porque en medio de esta crisis sanitaria que vivimos en el mundo, algunas personas han decidido aprovecharse para ejercer la corrupción, invertir o malgastar los dineros destinados para ayudar a los pobres, a los vulnerables, y prefieren entonces, no sé, seguir perpetuando esa lógica perversa, individualista, primero yo, segundo yo y tercero yo, ¿sí? Quieren dar mercados, quieren dar ayudas y siempre hay un sobrecosto que hay detrás de todo este poder político, de todo este pecado estructural. Entonces yo les invito con el debido respeto a que podamos ir hilando fino y podamos ir generando un espacio de reflexión frente a esto. Yo aquí no les voy a cambiar la vida, ¿sí? Pero con que los deje pensando y con que los ponga a reflexionar, yo me daré por bien servido, porque como académico, como docente, es la tarea que por vocación he escogido, dar reflexiones de diferente índole. Bien, ahora, bueno, vamos a mirar unos aportes para eso de la humanidad compartida. Eso de humanidad compartida, ¿eso qué es? Bien, trataré de no extenderme mucho para dar más tiempo a las preguntas, a la participación de los otros compañeros. Lo primero que quiero decir en estos aportes es que la forma correcta de amar a los pobres y construir humanidad compartida con ellos es emplear acciones concretas que mejoren su existencia. Yo no les voy a decir qué acciones tienen que cada uno desde su realidad particular y comunitaria, desde la realidad que lo circunda, tiene que ser capaz de analizar e identificar
¿qué es lo que puede cambiar? ¿Qué acciones concretas puede implementar para mejorar eh, esa existencia? Ojo, esto no es un llamado, esto no es un llamado interesantes a mi modo de ver. Seguramente ustedes tendrán otros y se podrán discutir más adelante, no hay ningún problema. En este relato bíblico, ojo, este relato bíblico está precedido por el gran mandamiento, el mandamiento del amor, ¿sí? Y básicamente, en este relato bíblico, para alcanzar la vida eterna, hay que amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Ojo, el amor, la condición del amor. La medida del amor es amar sin medida. Entonces ya aquí vamos brindando claves para eso de la humanidad compartida. Bien, la perícopa, si ustedes la han analizado, la han leído, es muy común esta perícopa, pero al comienzo y casi al final hay una pregunta muy interesante. ¿Quién es mi prójimo? En el versículo 29. Y luego, en el 36, hay una pregunta que nos lleva a cuándo se es prójimo de la realidad, encargarse de ella y cargar con ella, como diría Ignacio Yacuría, hacerse cargo de la realidad, cargar con ella y encargarse con ella. Parece un juego de palabras muy bonito, muy interesante, muy pero tiene mucho que decir y mucho que exhortarnos. El samaritano estuvo presente en la realidad de los hechos. No dio un rodeo como el sacerdote y el levita. A veces, nos puede pasar eso. El samaritano actuó movido por compasión. A veces podemos estar en la situación del sacerdote y del levita. Bueno, al decir, bueno, profesor, es que, bueno, según la tradición y las normas que regían el servicio al templo, impedía que estos dos personajes bíblicos, pues nada, se contaminaran con cadáveres. Pero ojo, este hombre no estaba muerto, estaba herido, mal herido. ¿Sí? Ahora no tengo aquí la expresión que escogemos o con lo que nos autodenominamos. Entonces, el samaritano estuvo presente en la realidad de los hechos. Luego, el samaritano no evadió el compromiso ético que demandaba la situación. Por el contrario, dice el relato bíblico, acercándose vendó sus heridas, echándole en ellas aceite y vino. Y finalmente, el samaritano cumplió la realidad pragmática que cada uno de nosotros debe emplear para construir humanidad compartida con los pobres y garantizar su derecho. Debemos pasar, ojo con esto, que es sumamente interesante, debemos pasar de la mera simpatía por el vulnerable a la empatía, al deber moral. Recuerden ustedes las noticias que presenté sobre la corrupción en medio de la pandemia. Oye, eso es egoísmo, eso es corrupción frente al deber moral. Sabes que tienes que ayudar a alguien, sabes que hay unos que están más necesitados que tú, pero bueno, te haces el de la vista gorda y prefieres sencillamente eh, dar un mal uso a esos recursos. Debemos ser capaces de ir y hacer lo mismo que hizo el samaritano. Ahí está la fuerza exhortativa de la parábola. Vete y haz tú lo mismo. Y es también la invitación de esta conferencia. Vayan ustedes, como lo hago yo o como lo haré yo, y hagamos lo mismo. Finalmente, la realidad de los pobres no puede ser indiferente para la reflexión teológica y la experiencia de fe cristiana. Ya ahora el profesor Mario pues ahondará un poco más dentro de la reflexión teológica y por eso este finalizar
le va a dar un buen abrebocas y una buena introducción seguramente a lo que él nos va a compartir. Entonces, esta realidad de los pobres no puede ser indiferente para la reflexión teológica y para la experiencia de fe cristiana. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque la teología como correctivo crítico social, a la luz de la palabra acogida por fe, de la praxis histórica y por tanto de la presencia de los cristianos en el mundo, como diría Gustavo Gutiérrez, demanda ayudar a la construcción de un hombre nuevo a través de un orden social distinto. Ojo, la teología como correctivo crítico social. Otras áreas de conocimiento pueden hablar de los pobres. Otras áreas de conocimiento abordan la pobreza desde los números, desde otro tipo de interpretaciones. Nosotros como teólogos estamos llamados a ver este saber como un correctivo crítico social, leer de manera crítica la realidad que nos circunda y luego la experiencia de fe cristiana, la realidad de los pobres no puede ser indiferente ante la experiencia de fe cristiana porque sus valores esenciales yacen en la plena revelación de Dios en la humanidad de Jesucristo. Eso es algo muy básico, muy elemental, quizás en la teología. El mundo quizás no lo sabe, por los que desconocen esto, y por eso hay que hacérselos conocer. Y esta humanidad, este Dios en la humanidad de Jesucristo, hizo una opción preferencial por los pobres. Y ustedes lo encuentran en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Bueno, ahí está. Eso creo que cada uno ya lo tiene claro. En consecuencia, y ya con esto termino, hombre, no tendría sentido ni coherencia que la reflexión teológica o las personas que se autodenominan cristianas justifiquen el sufrimiento y la injusticia de los pobres, porque esta frase es como, bueno, será de pronto violenta para algunos, porque una fe que justifica el sufrimiento y la injusticia del mundo y no protesta contra ellos es inhumana y aparentemente satánica. Moltmann. Es una frase que dice mucho, es controversial si lo quieren ver así. El punto es que nosotros no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de los demás, de los pobres, de los excluidos y silenciados al margen de la historia. Y quiero dejarles sencillamente esta pregunta para que la reflexionemos, para que la anoten por allí, luego ahí van a tener mis datos, si quieren que sigamos en contacto, me quieren escribir, bueno, no hay lío. ¿La pobreza es evitable o la humanidad debe acostumbrarse a ella y únicamente reducirla? A mí personalmente, me llama la atención, a veces me aterra un poco, trato de no escandalizarme, cuando muchas personas ya tienen un pensamiento complaciente, resignado, los pobres nunca se van a acabar, esto se lleva hablando muchos años, sí, ya lo sabemos, está bien, pero esto no cambia y esto hay que seguirlo hablando, esto hay que seguirlo recordando, tenemos que apelar a la memoria histórica para cambiar el tiempo presente. Esto no es mero formalismo. ¿Cuándo construimos realmente un orden social diferente? Simplemente les dejo esto para la reflexión. Muchísimas gracias. Espero no haberme excedido en el tiempo. Ahí tienen mis datos, los que se quieran comunicar.